Dicen buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, Lizzy. Bueno, entonces, Biología. complejo. No sé, me parece que es biología. Biología. Buenas noches, Licen. Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Pues, en este caso, vamos a hacer un recorderis de la clase anterior. Y de ahí, pues, seguimos, ¿no? Con nuestras biomoléculas. ¿Qué mencionábamos en la clase anterior? Hablábamos sobre el mecanismo de acción que tienen mis enzimas. Recuerden que hablábamos en este caso y les mencionaba que tenemos a nuestra enzima, tenemos a nuestro sustrato y la unión en este caso, ya vamos a ver, recordar el mecanismo, la unión del sustrato con enzima forma el complejo enzima-sustrato. Y una vez en este caso que ya se puede decir que mi sustrato sufra una serie de modificaciones, se puede decir que ahí yo formo el complejo enzima-sustrato. Y finalmente, después en este caso, pues se puede decir que ya no se le dice enzima-sustrato, sino ya se le dice enzima-producto, recuerden, ¿no? Ya no se le llamaba enzima-sustrato. Después de que el sustrato ya sufre varias modificaciones, se puede decir ahí que yo ya formo el producto. De ahí, en este caso, pues, recuerden que la enzima se desprende del producto y vuelve otra vez a cumplir su ciclo. Entonces, ¿qué mencionábamos? También mencionaba que vamos a ver el mecanismo de acción. Aquí tengo el mecanismo de acción. Entonces, empezábamos y decíamos que la primera parte es la formación del complejo ES. La formación del complejo ES. En este caso, ¿cómo sucede la formación del complejo ES? ¿Quién recuerda cómo sucede esta formación? ¿Cómo sucedía la formación del complejo ES? Tal vez alguien recuerda cómo sucedía la formación. Dicen buenas noches. ¿Cómo era la pregunta, por favor? Buenas noches, Lucrecita. Les mencionaba, si recuerdan, cómo se formaba el complejo ES. La semana pasada, en este caso, pues, hablábamos sobre esto, ¿no? Tal vez recuerdan.
Bueno, les menciono nuevamente, ¿no? Lisa, buenas noches. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Lupita, ¿cómo está? Buenas noches. Mencionaba si recuerdan cómo se forma el complejo ES. Complejo BS Complejo ES. es Ujú, listo. Entonces, para recordarles en este caso, recuerden Dicen, que el complejo, perdón, dicen, el dígame. complejo BS. El complejo ES. Ah, ES. Ujú, listo. Para recordarles en este caso, pues recuerden que yo les decía que obviamente el encuentro entre la enzima que era de mi color morado y el sustrato que era de mi color como tomatito, en este caso yendo, se podría decir que se parecen a dos, ¿qué será? Como nueces más o menos, a dos nueces, ¿no? Entonces, ¿qué mencionaba? El encuentro entre las moléculas de enzima y de sustrato, en este caso, como menciono, enzima es el morado y sustrato, en este caso el color de tomate, se puede decir que se establece múltiples enlaces en nuestra enzima y en nuestro sustrato, múltiples enlaces. Y en este caso, pues se puede decir que al momento de que ya se une mi enzima de morada y mi sustrato de tomate, yo formo el complejo ES. Como menciono, una vez que se forma, que se une mi enzima con mi sustrato, yo formo el complejo ES. En este caso, pues se puede decir que la unión del sustrato con la unión de la enzima forma mi complejo ES. Listo. Una vez que se forma ya mi complejo ES, vamos al segundo, en la segunda etapa. La segunda etapa, perdón, que es la modificación del sustrato. En cuanto a mi modificación del sustrato, obviamente una vez ya formado mi complejo ES, ¿qué sucede? Una vez formado mi complejo ES, el sustrato, que recuerden que el sustrato es el de tomate, sufre catálisis. Una vez que ya sufre, en este caso, esa catálisis, se puede decir que ya se forma el producto. Como consecuencia de esta transformación del sustrato, se obtiene ya el producto, el cual se mantiene unido a la enzima y así ya se origina, en este caso, el complejo EP. El complejo EP se forma. Recuerden, ¿qué sucede en la segunda etapa? Pues en este caso sucede la modificación del sustrato. ¿Cuál es el sustrato? El de color tomatito que parece unos cacahuates. En este caso, ese es el sustrato. En mi modificación del sustrato se produce la catálisis y como consecuencia de esta transformación ya no se le dice sustrato. Si ustedes ven la diferencia en este caso entre el sustrato y el producto, es que al momento de sufrir la catálisis, mis sustratos se unen, forma un puente en este caso. Al formar este puente, ya se produce el producto. ¿Sí ven? Forma un puente, en este caso uno a mis dos cacahuates y ya no se dice sustrato, sino se dice ahora producto. Y ahí es lo que menciono, que se origina el complejo EP. Una vez que se origina el complejo EP, existe una disociación del complejo EP, el cual se puede decir que en el complejo EP las moléculas de enzima y de producto se unen mediante enlaces débiles. Una vez que mi complejo EP se disocia, se separa, se obtiene el producto y la enzima libre. La enzima libre en este caso se puede decir que ya puede unirse otra vez a molécula de sustrato y así puede otra vez retomar este mecanismo. Si recuerdan o no recuerdan lo que habíamos mencionado en cuanto a nuestras tres etapas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede o cómo yo formo el complejo ES?
¿Quién me dice? ¿Cómo formo el complejo ES? Listen, buenas noches. Cuando un sustrato se une a las enzimas, Muy bien, cuando un sustrato se une a la enzima. Ahí en este caso, pues recuerden, se une mediante múltiples enlaces. Estos múltiples enlaces son enlaces débiles. ¿Por qué se une mediante enlaces débiles? Porque luego tiene que separarse, ¿no? Mi enzima de mi sustrato, que obviamente en este caso ya es producto, ¿no? Después de la catálisis. Por ello, como menciono, se une mediante enlaces débiles, nuestra enzima y nuestro sustrato. Ahí formo en este caso el complejo ES. Una vez de que ya forma el complejo ES, ¿qué sucede? Se produce la catálisis en mi sustrato. Una vez que se produce la catálisis, esta transformación del sustrato hace que obtenga ya el producto, el cual obviamente se mantiene unido a la enzima. Todavía no se separa en nuestra segunda etapa. Se mantiene unido a la enzima y de ahí yo formo el complejo EP. ¿Por qué el complejo EP? Pues el complejo enzima producto. Enzima producto. Recuerden, en este caso el sustrato cambia a ser producto porque sucede ya la catálisis. Y si ustedes logran ver en este caso en nuestra imagen, pues obviamente se unen y ahí forma ya el producto. Nuestros sustratos se unen y forman el producto. Una vez que ya forma el complejo EP, se puede decir que obviamente recuerden que se une mediante enlaces débiles. Se puede decir que nuestro complejo EP ya se disocia, ¿no? Y ya se obtiene el producto y ya se obtiene la enzima libre. Ya se separan, ya se disocian. Y recuerden que una vez que se separan, pues mi enzima puede volver a unirse con un sustrato. Puede volver a unirse con un sustrato y volver al ciclo. Volver al ciclo, porque obviamente mi enzima ya está libre. Listo. Eso mencionábamos, ¿no? La semana pasada. También hablábamos de la cinética química, hablábamos de la concentración del sustrato y yo les decía que distinguimos tres etapas, ¿no? En cuanto a la concentración. Les mencionaba que A se puede decir que es la velocidad que aumenta linealmente. Linealmente aumenta. B, en cambio, ¿qué sucede? B es cuando ya existe un incremento de concentración del sustrato y ya se produce en este caso un aumento mucho menor de la velocidad. Y C, en cambio, es si la concentración del sustrato ya es muy elevada, ¿no? Se puede decir que el incremento de la velocidad, pues, es despreciable y por ello mencionamos que es un valor constante. Por ello, obviamente, ya no sube, sino ya permanece en línea constante. También hablamos de ello la semana pasada, ¿no? Y finalmente nos quedamos en la etapa de reacción. Yo les mencionaba en cuanto a nuestro mecanismo de reacción, tiene una etapa de reacción. ¿Y qué mencionábamos en cuanto a la etapa de reacción? Mencionaba que existe etapa A, etapa B y etapa C. En la etapa A, hablando de la concentración de enzimas, yo les mencionaba y les decía que en mi etapa A se puede decir que existen muchas enzimas libres, lo cual obviamente yo puedo formar muchos complejos P, en los cuales la velocidad es muy alta, obviamente. ¿Por qué es muy alta la velocidad? Porque se forman con mucha facilidad nuestros complejos S. ¿Por qué? Pues obviamente porque existen muchas enzimas disponibles para formar el complejo. Entonces, como existen muchas enzimas disponibles, la velocidad es más alta. Obviamente porque se forman los complejos y con mucha facilidad. ¿Por qué con mucha facilidad? Como mencioné, porque tenemos muchas enzimas libres. En la etapa B se puede decir que la concentración del complejo enzima sustrato ya aumenta y la de enzima libre disminuye. Miren, al formarse más complejos, ese complejo, ese complejo, ese complejo, ese, yo ya no tengo muchas enzimas libres. Al no tener muchas enzimas libres, se puede decir en este caso que ya la velocidad va bajando.
se va deteriorando, ya no aumenta mucho porque cada vez hay menos enzimas libres para reaccionar con las moléculas del sustrato. Recuerden que al momento de que la enzima reacciona con el sustrato existe alta velocidad, pero como ya no existen muchas enzimas libres en la etapa B, se puede decir que ya la velocidad aumenta muy poco. Como mencionó, cada vez hay menos moléculas de enzima libre para así obviamente reaccionar con las moléculas del sustrato. En cuanto a la etapa C, se puede decir que ya la concentración de complejo enzima sustrato es muy elevada y la de enzima libre es muy reducida. Miren, en la etapa C ya no existe enzimas libres. Si ustedes se dan cuenta, solo hay enzimas complejo sustrato. Entonces, obviamente, se puede decir que ya no, como ya no pueden unirse a la enzima, ya no existe mucha velocidad, ¿no? Se puede decir también que en esta etapa ya la enzima está saturada y por ello la velocidad pues de reacción ya no aumenta. ¿Por qué ya no aumenta la velocidad de reacción? Porque ya no existen enzimas libres con las cuales reaccionar. Ya no existen enzimas libres con las cuales reaccionar. Listo. Hasta aquí tal vez alguna pregunta, alguna duda. Aquí nos quedamos ya en la clase anterior, ¿no? Y de ahí vamos a seguir hablando de nuestras enzimas. Pero hasta aquí preguntas, dudas. No, listen, gracias. Listo. Si no hay preguntas, seguimos De entonces. igual forma, gracias, Liz. Ya, Angelito, todo claro entonces. Seguimos. Correcto, sí. Vamos ahora a hablar de la temperatura, que se puede decir que también influye en cuanto a la velocidad de nuestras enzimas. En cuanto a la cinética enzimática, se puede decir, ¿no? Que de eso estamos hablando. Listo. Entonces, pues, en la gráfica que les he colocado, en este caso se puede decir que representa el efecto de la temperatura en cuanto a la velocidad de reacción. Y en ella yo tengo tres etapas. Tengo A, tengo B y tengo C. ¿Sí ven? A, B y C. Tengo tres etapas en cuanto, obviamente, a nuestra temperatura sobre la velocidad de reacción. Listo. Entonces, A se puede decir que es la velocidad de reacción aumentando con la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta mi velocidad. Entonces, en este caso, pues A representa eso, ¿no? A representa eso. Listo. B, en cambio, si ustedes se dan cuenta, se puede decir que B llega a su punto máximo. Entonces, obviamente, B es la velocidad que alcanza su valor máximo. Obviamente que corresponde ya a una temperatura óptima, B. Y C finalmente se puede decir que ya empieza a descender porque obviamente en B ya llegó a su temperatura óptima. Y en C, ya en la mayoría de las enzimas, pues se puede decir que la velocidad de reacción ya empieza a descender. Desciende, 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 desciende. Se puede decir en este caso que ya cumple los 60 grados centígrados y ya empieza a descender. Obviamente recuerden que en B llega ya a la temperatura óptima y de ahí obviamente empieza a bajar su temperatura y empieza también a descender. Una vez que llega en B a la temperatura óptima, en C ya desciende. Desciende todo, en este caso la temperatura, ¿no? Como menciono, a partir de los 60 grados, más o menos aproximadamente, y empieza a descender. Esto en cuanto a la temperatura. Recuerden que obviamente influye mucho la velocidad de reacción dependiendo de la temperatura. Si tengo una temperatura elevada, como A, pues obviamente sube en este caso. Si tengo una temperatura óptima en B, pues se puede decir que ya es el valor máximo. Es el valor máximo. Y en C, una vez alcanzado el valor máximo, pues desciende, en este caso su velocidad. Tal cual en la imagen, ¿no? Listo. Seguimos.
también tenemos el pH en este caso. Y se puede decir que los valores de pH también influyen en este caso en la actividad de nuestras enzimas. Se puede decir en cuanto a nuestra gráfica que vamos a hablar la variación en este caso de la velocidad en cuanto a qué? En cuanto a la variación de pH. Tengo varias enzimas. Algunas enzimas se puede decir que viven, eh, viven en valores superácidos o en valores superbásicos o pueden vivir en este caso, pues en valores eh, neutros, se podría decir, en cuanto 7 y 8, ¿no? Entonces, pues como menciono, algunas enzimas desarrollan en este caso la actividad, su velocidad en valores extremos de pH. Algunas pues están en el valor medio y algunas pues pasan igual al otro extremo de pH. Un ejemplo de una enzima en este caso pues es la pepsina. Es una enzima que participa en la digestión y que tiene un pH óptimo en torno a 2. Si ustedes logran ver en este caso pues 2 es súper ácido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues depende de la enzima para que en este caso tenga un pH óptimo o pueda vivir en un pH óptimo, pueda realizar todos sus funciones, en este caso, pues en un pH óptimo, que como menciono, algunas pueden estar de 2 a 7, de 7, de 8 a 9 o de 7 a 8, que son las neutras. Pero el pH también influye, ¿no? Si no tenemos en este caso un pH adecuado para mis enzimas, pues no logramos llegar a realizar las funciones. Y finalmente, hablando de los inhibidores, pues se puede decir que nuestros inhibidores interfieren también en la actividad de las enzimas. Se puede decir que nuestros inhibidores ralentizan las reacciones, así como los catalizadores. Los catalizadores, ¿qué son? ¿Quién recuerda qué son los catalizadores? ¿Recuerdan por ahí? Los catalizadores. En este caso, pues ya vamos a hablar de los inhibidores también. Tengo a Cristian y a Lucrecia. Bueno, se menciona que los catalizadores es el proceso en el cual se aumenta la velocidad de una reacción química, Liz. Muy bien, gracias. Aumenta la velocidad. A eso quería llegar. Listo. Los catalizadores aumentan la velocidad de reacción y en cambio los inhibidores, como menciono, ellos en vez de aumentar, pues se puede decir que bajan la velocidad o los hacen más lentos, ralentizan la velocidad de reacción. De reacción. Listo. Los catalizadores pues aumentan la velocidad de reacción y mis inhibidores ralentizan la velocidad de reacción. Se puede decir pues que en algunos casos parecidos, en este caso a mis sustratos, pues pueden unirse nuestros inhibidores a una enzima. Una vez que se unen nuestros inhibidores a una enzima, pues obviamente producen una disminución de velocidad. Al unirse de forma reversible y producir en este caso una disminución de velocidad de reacción, nuestros inhibidores, al unirse obviamente a nuestra enzima. Y pues obviamente se puede decir que nuestros inhibidores ya interfieren en la actividad de las enzimas, ¿no? En este caso, pues se puede ver aquí en nuestro gráfico en cuanto a la velocidad y concentración del sustrato.
yo tengo dos. ¿Cuál creen ustedes que tiene catalizador y cuál creen ustedes que tiene inhibidor? Voy a colocar A y B. ¿Cuál creen ustedes que tiene un catalizador y cuál creen ustedes que tiene un inhibidor? Mi Licen, Dicen, la A tiene el catalizador, catalizador. Y el B, Hierve no tiene el B no catalizador. tiene catalizador. Y el B no tiene, muy bien, excelente. Recuerden, los catalizadores aumentan la velocidad de reacción, por ello obviamente la curva va a ser más elevada. Y pues obviamente si yo no utilizo catalizador, mi curva, en este caso pues no aumenta la velocidad y mi curva va a ser normal. En cambio, si yo utilizo un inhibidor, ¿qué va a hacer? Mi curva va a ser mucho más abajo. Al momento Claro, de utilizar un inhibidor, porque ¿qué menciono? El inhibidor ralentiza la velocidad de reacción. Listo. Hasta aquí. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? claro, Licen. Toma, toma. Listo. Entonces, todo claro hasta aquí. Seguimos. Vamos a hablar de los inhibidores, pero la clasificación en este caso, en que tengo dos clasificaciones, tengo dos clases de inhibidores. Tengo los competitivos y los no competitivos. Recuerden que menciono que las enzimas se unen a nuestros inhibidores, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se puede decir que si el inhibidor es competitivo, se puede mencionar en este caso, pues, que el inhibidor y el sustrato compiten para, obviamente, entrar en nuestra enzima. Aquí miren, tengo el sustrato, aquí tengo el inhibidor, los dos compiten para lograr entrar a la enzima. Por ejemplo, si el sustrato entra a la enzima, pues tengo una enzima libre después, obviamente porque se cumple el mecanismo de acción. Pero si en la enzima, en este caso entra un inhibidor, ¿qué decimos? Mencionamos que obviamente pues mencionamos que ralentiza el proceso en cuanto a que otra vez vuelva a ser una enzima libre, ¿no? Ralentiza ese proceso y pues por ello obviamente se demora más en realizar la enzima libre. Ahora, en cuanto al inhibidor no competitivo, se puede decir pues que el inhibidor interacciona con la enzima libre o con el complejo enzima sustrato. Por ejemplo, uno en este caso la enzima y el sustrato se unen, pero al ser un inhibidor no competitivo, pues él no tiene problema en este caso de unirse. Y está unido la enzima y el sustrato, pero también se une en el inhibidor, como ustedes ven en este caso en mi fotita. ¿Sí ven? El inhibidor se une en este caso. No se une en el sitio activo de la enzima, sino ustedes si logran ver, se une en una zona distinta al sitio activo, porque en el sitio activo ya está el sustrato, ¿no? Unido a mi enzima. Y por ello se une pues a una zona distinta al sitio activo. Y pues obviamente el inhibidor se une a la enzima y produce una disminución de la actividad enzimática. Como menciono, esto es muy independiente si el sustrato está unido al sitio activo. El inhibidor, pues como al ser no competitivo, pues obviamente se une a cualquier parte de la enzima y pues disminuye la actividad enzimática. Se puede decir que en algunos casos el inhibidor es un metabolito de la propia célula, que ya veremos en este caso más adelante. Y pues en sí estas son las funciones que tienen mis inhibidores. Como menciono, el inhibidor competitivo, ¿qué sucede con el competitivo? Pues compite por la forma libre de la enzima. En este caso, el competitivo, como mencionamos, como su nombre mismo lo dice, compite para entrar en el sitio activo de la enzima. Al ser competitivo, pues se puede decir que no se une
si no es en el sitio activo. Entonces, cuando ya la concentración del sustrato se puede decir que es baja, pues obviamente ya sabemos que el inhibidor se une, en este caso, a nuestra enzima. Y cuando el inhibidor se une a nuestra enzima, ya formó un diferente complejo. En este caso, formó el complejo enzima. Ay, espérenme que se me fue. Enzima inhibidor. Enzima inhibidor. Porque obviamente se está uniendo a mi sitio activo de la enzima un inhibidor. Y de ahí yo ya no puedo llamarle obviamente complejo enzima sustrato, porque no está unido a un sustrato, sino está unido a un inhibidor. ¿Sí ven? Es un inhibidor. Entonces, por ello, obviamente, lo denominamos complejo enzima inhibidor. Listo. Preguntas hasta aquí, dudas. Todo No, claro en Licen. cuanto a nuestros inhibidores, competitivo y no competitivo. Recuerden, ¿no? En este caso ya hablamos del mecanismo de acción que tienen mis enzimas, hablamos de nuestra cinética enzimática que influye, pues influye los inhibidores, el pH, la temperatura. Y en cuanto al competitivo y no competitivo, que son inhibidores, depende mucho, obviamente, de si están unidos al sitio activo o si no están unidos al sitio activo para así, pues, ver el nombre que tiene. Como menciono, en cuanto al inhibidor competitivo, pues se une al sitio activo. Y al inhibidor no competitivo, pues no se une al sitio activo. No, no, es como que no le interesa si está unido a un sustrato, en este caso al sitio activo, porque él puede unirse a cualquier otro sitio, ¿no? A cualquier otra zona distinta del sitio activo. Y como menciona, el complejo enzima inhibidor es cuando obviamente ya se une a nuestro sitio activo. Ahí se le denomina complejo enzima inhibidor. Si yo uno, en este caso la enzima con un sustrato, ¿cómo se le denomina a nuestro complejo? Si yo uno la enzima más el sustrato, ¿cómo se le denomina? ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se llamaba cuando yo unía en este caso la enzima y el sustrato? Inhibidor competitivo. No. Inhibidor no competitivo. Más o menos. Enzimática, cinemática, enzimática. Cinética enzimática, no. Cuando yo uno la enzima más el sustrato, ¿cómo se llamaba ese complejo? Tengo a Cristian y Lucrecia. Licenciada, buenas noches. Entonces, Es la molécula sobre la cual actúa una enzima. ya el sustrato, en este caso es la molécula. Listo. ¿Y cuál es el nombre que tiene al momento de unir la enzima y el sustrato? ¿Cómo se llamaba? Si yo tengo en este caso el complejo enzima inhibidor, porque la enzima se une más el inhibidor, tengo a Mari. Mari, Em, Mecanismo de acción. no, Angelito. Mari, cuéntame. se llama enzima
No. Ya, enzima, muy bien, es la que menciono. La enzima se une al sustrato. ¿Y qué formo al momento de que la enzima se une al sustrato? ¿Qué complejo formo? El complejo enzima sustrato, Lice. Sí, Jenny. El complejo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato, que es lo que mencionábamos en el mecanismo de acción, que nos mencionaba Angelito, si no estoy mal. En el mecanismo de acción hablábamos del complejo enzima-sustrato. Porque Claro. ¿se une qué? Se une la Claro. enzima y el sustrato. Enzima sustrato. Y si yo menciono y digo el Claro. complejo enzima inhibidor, pues en cambio se une la enzima más el inhibidor. Y ahí denomino complejo enzima inhibidor. Obviamente, ¿por qué? Pues porque Inhibidor. se une la enzima más el inhibidor. ¿Sí ven? Listo. Tal vez tienen preguntas, tienen dudas. ¿No? ¿Todo claro? Mm, mm. Complejo enzima sustrato, complejo enzima inhibidor. Tenemos a los inhibidores. Los inhibidores, pues, obviamente, si se unen en este caso al sitio activo, si no se unen al sitio activo, si no se unen, se le denomina inhibidor no competitivo. Si se unen en el sitio activo, inhibidor no competitivo. Recuerden